se hace solo. Somos la juntanza de muchas fuerzas. Llegó a dialogar con nosotros, trazando un cauce que nos condujo a la investigación-creación de nuestro propio río creativo, nuestro río interno. Con aguas de las niñas y los niños cercanos al río Cane-Iguaque-Moniquirá. Navegamos este río de investigación-creación en 4 fases. La primera fase, organización y logística previa. En esta fase nos acompasamos con el flujo del río para organizar las fechas y ajustar la logística, para acercarnos a las niñas y los niños aledaños al río Cane-Iguaque. Nuestro principio, fluir buscando el camino de menor resistencia, realizando recorridos en Moniquirá, Villa de Leyva y Chiquiza, San Pedro de Iguaque. Fue el cuerpo de agua el que nos fue indicando cómo debía fluir este río creativo. Ya escogidos los lugares a visitar, hicimos nuestro primer encuentro con las asesoras del proyecto, Lina Echavarría, ingeniera forestal, y Valentina Quirós, socióloga, quienes nos llevaron a navegar las profundidades del río, los enormes ciclos del agua, su origen, la naturaleza y las interacciones de todos los seres para integrarnos cada vez más con el gran maestro río y las niñas y los niños que empezamos a recorrer y reconocer. Iniciamos nuestro primer acercamiento con la institución educativa Jairo Aníbal Niño de Moniquirá. Río arriba, llegamos a la Escuela Rural de Sabana, que hace parte de la Institución Educativa Técnica e Industrial Antonio Ricaurte. Viajamos a la Cuenca Alta en San Pedro de Iguaque, donde la rectora Mónica de la Institución Educativa Comercial San Pedro de Iguaque nos recibió con una sonrisa de apertura a su colegio y a las infancias. Ella nos propuso realizar actividades en 2 veredas, Patiecitos y Río Abajo. Esta última estaba en la cuenca alta del río y a los pies de la laguna de Iguaque. Aceptamos con mucha ilusión, sabiendo que esto nos permitiría conocer la relación más profunda y cercana de las niñas y los niños con el río. En la fase 2, la creación de la experiencia artística. En esta fase exploramos lenguajes y corrientes artísticas que nos permitieron resolver una dificultad. Cómo llevar el río a las aulas, cómo sentir el río cuando no lo estamos viendo. Investigamos muchos referentes artísticos desde las artes plásticas, examinando materias y materiales, artes escénicas, visitando corporeidades y espacios escénicos cercanos al agua, la música y la literatura, consultando mitos de origen y estéticas que pudieran entrar a fluir con nuestra propuesta. También consultamos a nuestra propia niña y niño interno para poner a prueba las ideas que llegaban, pasándolas por el tamiz del asombro, la contemplación y la diversión. El fluir del río acompañada de una proyección de imágenes sobre la gran tela río. En esta proyección creamos un video con imágenes de ríos, lagunas, gotas sobre el agua, bajo el agua, ranas, peces, burbujas, con sonidos del mar, gotas, cascadas, ríos, arroyos, duchas abiertas, cisternas, entre tantos sonidos del agua, dando mucho más entorno al lugar que quisimos crear en la experiencia artística. Bajo la premisa de el agua necesita ser contenida para ser vista,
Pensamos en unos frascos de vidrio, iluminados con pequeñas linternas, que contenían aguas y tierras recolectadas de distintos puntos de la cuenca del río, junto con un gran platón de barro negro de Ráquira, lleno de agua que evocaba la laguna de origen y permitía a las niñas y los niños experimentar el río a través de sus sentidos en un lenguaje que ellos hablan muy bien, el lenguaje del juego. En la fase 3, en el peregrinaje y la experiencia artística, llegó el día de iniciar la peregrinación y ya con los materiales listos emprendimos el camino aguas abajo del río. Nuestra primera parada, Moniquirá. Allí buscamos acercarnos al río para saludarlo, para pedirle permiso y tomar las muestras de agua, tierra, sonido y video. Pero al intentar hacerlo, nos dimos cuenta que en la zona urbana no hay un lugar abierto donde se pueda acceder al río. Por suerte, un vecino de la zona nos permitió entrar a su casa y acceder por la parte trasera del río. Allí nos encontramos con un panorama desolador. Nos encontramos con un río lleno de desechos en sus orillas y con aguas negras vertiéndose en él. Esto nos llenó de impotencia y a la vez de preguntas en torno a cómo sentir el río parte de nuestra vida. Nos dimos cuenta que la mayoría de las urbes le dan la espalda al río que los atraviesa, que los integra y que les da vida, que generalmente toda su cuenca es del río que los nutre, todo viene del río y vuelve a él. Ya en el colegio, con 37 estudiantes de primero de primaria, iniciamos nuestra experiencia artística. Con ellos aprendimos a soltar el control, que cada niño tiene una experiencia propia y singular, no solo la que nosotros creemos que pueda o deba tener. Aprendimos que un río que no se contiene puede desbordarse igual que la infancia no contenida, que los límites son sanos. Aprendimos que pensar en el origen de las cosas que tenemos día a día trae empatía y cariño, que uno puede morder el agua en una manzana. Aprendimos que los costales llevan mensajes, que a pesar de nosotros el río sigue fluyendo. Nuestra segunda parada fue en la escuela de la vereda Sabana, de Villa de Leyva. Antes de llegar a nuestro destino, saludamos al río Caneiguaque y recolectamos agua, sonidos y video. A esta altura de la cuenca del río está limpio, cristalino y vivaz, pero por otro lado está rodeado de fincas de pastoreo y hay una notable reducción del corredor de bosque que protege el cuerpo de agua. Luego de saludar al río, llegamos a la escuela a presentarles el río de nuestra experiencia artística a 20 niñas y niños de grados primero, segundo y tercero. Con ellos aprendimos que un río es la consecuencia de todas las acciones de su cuenca, que lo que pasa cuenca arriba afecta a los habitantes de la cuenca abajo. Aprendimos que quien visita, juega y está en contacto con el río tiene preguntas y deseo de aprender a cuidarlo. Las herramientas que nos brinda la sociedad aún no bastan. En la cuenca alta llegamos a San Pedro de Iguaque, nuestra primera parada, la escuela de patiecitos dentro del casco urbano. Allí nos encontramos con 52 niñas y niños con un gran entendimiento y cercanía a la laguna de Iguaque. Nuestra segunda parada fue en escuela rural de la vereda Río Bajo. En este lugar se sentía la fuerza del río y de la laguna.
La escuela estaba ubicada a los pies de la laguna de Iguaque. Y las 5 niñas y niños de esta escuela lo sabían. En estos lugares aprendimos que el valor y el amor a la laguna, que es el agua, es cantado por los habitantes de San Pedro de Iguaque en su himno, que los árboles son autoridad y guía, que el río es igual a una papa, arveja, mora y uchúa, que las hojas del cucharo pueden ser mensajeras de las niñas y los niños a la laguna, que los verdaderos hijos de Iguaque habitan este territorio ancestral. En cada lugar, además de las voces de las infancias, recolectamos testimonios de habitantes locales. En Moniquirá, la coordinadora del Colegio Jairo Aníbal Niño y 2 campesinos que accedieron a conversar en medio de música popular y una totuma de guarapo. En Sabana, el profesor de la escuela y una mujer descendiente del territorio, sensible a la naturaleza, caminante y guía de las cascadas de la Periquera por más de 10 años. En San Pedro de Iguaque, una madre de familia vecina del río y una guardaparques del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque. Fase 4. Visita a la laguna de Iguaque con las voces de las niñas y los niños. Juntamos todos los audios que recibimos de las infancias y organizamos todos sus mensajes a la laguna. Listo todo, emprendimos camino al santuario de flora y fauna de Iguaque, rumbo a la laguna de origen, en un ascenso exigente de 3 horas por senderos empinados y paisajes majestuosos entre árboles gigantes, verdes intensos, cantos de pájaros, frailejones florecidos y vientos vivificantes. Nos acompañó en el ascenso John Rojas, guía de parques nacionales naturales, quien descubrimos es un experto en flora silvestre, conocedor y guardián del territorio. En el camino nos fue contando sobre las plantas y seres de territorio, así como de la maravillosa floración de los frailejones y su particular polinizador, el abejorro de páramo. Gracias a John conocimos a los frailejones guacharacos, quienes nos dieron un concierto de hojas y viento asombroso, anticipando nuestra llegada al santuario de Iguaque. Al llegar a la laguna sagrada, en este momento, el ruido de los visitantes aumentó tanto que sentimos que la laguna se molestó, porque de repente el cielo se empezó a cerrar, bajó la neblina tapando toda la laguna y empezó a llover. Los turistas rápidamente empezaron su descenso a la base del parque, mientras que nosotros, entre la lluvia y los vientos, reprodujimos los mensajes de las niñas y los niños hacia la laguna. Gracias. Hello. I'm outside. Gracias a la laguna. De ojo y que no tenga nada de ojo rápido. Querida laguna, te damos gracias por las plantas y la vida. Pues, es un tesoro que los boyacenses, los de Iguaque con ningún dinero podrán comprar, así como es el de Chiquiza, que es un inigualable y bachoe al final, misteriosa y sin ningún valor. Gracias laguna de Iguaque por gracias por el agua. Hoy te vamos a proteger.
Mágicamente y en correspondencia con los mensajes de la laguna, el cielo se fue despejando y la lluvia cesó, permitiéndonos ver la laguna y algunos pájaros que la sobrevolaban. Entregamos ofrendas y las aguas enviadas por los niños y niñas a una piedra, el cielo volvió a abrirse y nos permitió un tranquilo descenso. Así nos despedimos de un mágico encuentro, donde constatamos la receptividad de la laguna ante las voces de las infancias. Crece, 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 crece. Chucurucucu. Jalalo. Amaxalo. Chucuralo. Fase 5. Creación de dramaturgia y obra Yo Río. En esta fase nos reencontramos con nuestras asesoras recolectando flujos creativos en un documento que nos sirvió como piedras del río. Luego de este encuentro nos reunimos con Epiara Murillo, artista multidisciplinar, compositora y docente de música, con un fuerte legado de la memoria ancestral del territorio muisca, para que fuera la creadora de la música y los entornos sonoros de la obra. Ella integró magistralmente las voces del río y de las niñas y niños que nos acompañaron en el proceso, gracias a su impecable sensibilidad musical, a las ideas compiladas con las asesoras y a la dirección y guianza del río Cana-Iguaque. Empezamos el tejido de la dramaturgia. Encontramos que este es el ciclo volador del agua: la evaporación, la transpiración, la condensación, la precipitación y la infiltración. Sin embargo, necesitábamos 2 escenas más: el emergimiento del agua en su naciente y sus problemáticas a través de la fragmentación. De esta manera encontramos el molde perfecto para fundir todas las ideas que conforman la obra, para navegarla y navegarnos a nosotros mismos. Montar la obra requirió de limpiar nuestras propias aguas, a la par que montamos las escenas dándole una fuerza y calidad especial al proceso de montaje. Así como el río necesita ser cuidado, tratado con amor y ser saludable, nuestros cuerpos pidieron este mismo trato. Si pretendemos hablar del agua desde un campo subjetivo y sensible, era primordial atender el estado de nuestras aguas, que llamamos salud. Entonces, con el cuidado y esfuerzo justo, fuimos materializando la obra Yo Río. Fase 6. Funciones de Yo Río y socialización. Una vez creamos y pulimos la obra, estábamos listos y alegres de reencontrarnos con las niñas y los niños de las escuelas. Visitamos de nuevo la institución educativa de Moniquirá con la presencia de 130 niñas y niños de primero, tercero de primaria. Aprendimos que el arte es la medicina del cuerpo, que el equilibrio del sonido amortigua la voz. En la escuela rural de Sabana nos acompañaron 40 niñas y niños con sus maestros. Nos alegró sentir que nos recordaban. En esta función aprendimos que las experiencias artísticas necesitan de continuidad y proceso. Aprendimos que desconocemos las profundidades de las aguas
tanto como nos desconocemos a nosotros mismos. Aprendimos que los más pequeños tienen mucho que enseñarle a los grandes. En San Pedro de Iguaque presentamos la obra en el marco de la celebración del Día de la Familia para aproximadamente 400 personas, entre padres, madres, acudientes, estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución. En esta función sentimos la expansión de nuestra obra a muchos corazones. Sentimos la receptividad del público asistente y aprendimos que el territorio tiene rostro de nube, de montaña de gente, de pupitre, uniforme, bigote, ruana, requintos y guitarras. Culminamos las funciones de la obra en la maloca del Teatro Itinerante del Sol en Villa de Leyva. Aprendimos que el río adopta la forma de su contenido. Aprendimos que el proceso es más develador que el resultado. En todos estos lugares tuvimos un espacio de socialización y retroalimentación del proceso, donde las niñas, los niños y el público en general conversaron con nosotros regalándonos su percepción de la obra. Sus opiniones nutren el proceso y nos ayudan a seguir madurando esta investigación-creación. Aprender el valor de escucharnos nos hace mejores seres, o al menos más cercanos a los otros. Así nos creamos distintos, somos una sola nube.